Que Dios le bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo del Señor les siga guiando, dándoles sabiduría, enseñándoles para que podamos cumplir con los propósitos de Dios en nuestras vidas y poder tener la protección que Dios nos da para aquellos que están a su lado, bajo su cobertura. En esta noche quiero compartir la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 8. Ustedes saben, Jeremías es uno de los profetas de Dios que siempre ha luchado con el pueblo de Israel para que cambiasen la forma de vida, para que se convirtiese verdaderamente del mal al bien. Y un profeta que Dios lo ha usado mucho, y Jeremías ha llegado a llorar, por eso se llama el profeta llorón, lo dicen, muchos lo conocen, porque era un hombre que ha llorado por el pueblo de Dios, por el pecado que cometían y no querían doblegarse, no querían obedecer a Dios, hasta que Dios tuvo que castigar al pueblo de Dios. Por ejemplo, vemos en el versículo 8, Dios lo ha castigado, lo ha hecho un montón de cosas que ellos después se arrepintieron, pero ya era tarde. Dios cumplió con su palabra, pero primeramente Dios le advirtió. Es tal cual está pasando con nosotros en estos tiempos. Y quiero compartir el capítulo 8, versículo 12, en donde la palabra del Señor nos hace una pregunta, primeramente. Capítulo 8, versículo 12 dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Después dice: ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Es decir, que Dios los ha advertido, como también nos está advirtiendo en este tiempo la humanidad. Es el único camino a Dios, es el único camino en el cual vamos a tener paz y tranquilidad, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos está revelando del nuevo pacto. Esta palabra del Señor fue escrita 600 años antes de Cristo. Es decir, que es una palabra que está escrita hace 2620 años y se está repitiendo la misma historia en el presente. Entonces vemos acá que la palabra del Señor nos dice: no se han avergonzado. Aunque venían las cosas, escuchaban la palabra, se le enseñaba, pero no se avergonzaba. El pueblo había llegado a un estado de apostasía, o sea, un estado de abandono de los mandamientos de Dios, del que nunca se arrepentirían. Era imposible arrepentirse, estaban tan ciegos espiritualmente que no podían arrepentirse. Se habían perdido toda vergüenza y remordimiento por el pecado. Eso es lo que ha pasado con el pueblo de Israel en el pasado. Su inminente juicio sabemos que lo estaba aguardando. Y vemos en el capítulo 8, usted lee después todo el capítulo 8, y van a ver que ahí estaba todo el juicio de Dios, ¿no? Jerusalén destruida, había miseria, ¿no? Había Dios había esparcido por todo el mundo el pueblo de Israel, perdieron su familia, perdieron sus bienes. Es decir, que Dios hizo una cosa terrible con ellos. ¿Por qué? Porque han desobedecido la palabra del Señor. Ahora, las iglesias actuales llegan a ese mismo estado de apostasía cuando rechazan la palabra de Dios. Cuando rechazamos la palabra de Dios, llegamos a ese mismo estado de apostasía, o sea, desobediencia a los mandamientos del Señor. Entonces Dios, por su gran amor y su gran misericordia, en el nuevo pacto también nos dejó escrito por medio del apóstol San Pablo cuál el castigo que Dios va a derramar sobre este mundo. Y podemos mirarlo y darnos cuenta que exactamente lo que estamos sufriendo es por causa de esto. Si ustedes me acompañan, vamos a leer en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18, así comenzamos bien, 18 hasta el 32. Fíjese lo que tiene el título de la palabra del Señor: la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primer caso, en lo que estamos viviendo. Examinamos un poco y miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que exactamente
estas cosas están pasando en la actualidad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por medio de su santa y divina palabra, lógicamente, conocemos la palabra de Dios, conocemos los propósitos de Dios, conocemos la voluntad de Dios, aquellos que hemos leído la Biblia, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Después sigue diciendo, por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre, corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por el cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sus mismos la retribución debida a su extravío, o sea, a sus pasiones. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada, podríamos decir una mente depravada, para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Este es el mundo, ¿no? Este es el mundo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos, ¿no? Este es el mundo que estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos. Exactamente lo que el profeta Jeremías había enseñado, había luchado contra el pueblo de Israel de aquel entonces. Hoy el mundo nuestro otra vez está en la misma situación, con el mismo destino de que la ira del Señor sea sobre la humanidad. Y sabemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuántas veces nosotros estamos predicando la verdad, enseñando, y aún a veces uno se pone tan triste cuando estamos viendo nuestra propia familia involucrado en estas cosas, que no van a llegar nunca para bien, sino que es todo para mal. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos prestar atención a la palabra del Señor, porque en nuestro mundo hoy está pasando todo lo que está pasando es por culpa del mismo ser humano. El hombre se ha olvidado de Dios, el hombre le interesó más en las cosas materiales, en las cosas humanas, que en los principios que Dios ha dejado establecido para su creación, para la raza humana. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos todavía la oportunidad, porque todavía nuestro Cristo está, el Espíritu Santo de Dios está todavía. Nada más que tenemos que arrepentirnos
y poder empezar a vivir la palabra de Dios para que nosotros podamos obtener la protección divina de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y también un día estar con Él por los siglos de los siglos allá en los cielos. Así que la naturaleza descontrolada vemos por estas cosas. Fíjese que la naturaleza, por el pecado del hombre, la naturaleza está totalmente descontrolada. Vemos las cosas que están pasando en el mundo, los terremotos, en los tornados, en las nevadas fuera de lugar, tsunami, incendios, huracanes. En la parte humana vemos la violencia de los hombres. Vemos, creo que antenoche, ahí los jóvenes, los 2000 y pico de jóvenes peleándose en la playa. Cosa terrible como estamos viviendo en nuestros últimos tiempos. Y todo esto es ¿por qué? Porque el hombre se alejó de Dios, como hemos leído en Romanos acá. El hombre se alejó de Dios y piensa que ellos son dueños y señor de la vida o de las cosas. Pero sin embargo, nuestro Dios todavía está presente para dar una oportunidad para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio. Vemos también en el mundo las pestes, el hambre, miseria, exilio. Estos días, que ayer, anteayer, veíamos en la televisión miles y miles de personas viniendo de otros países, buscando países que pueda albergarles porque están muriéndose de hambre, no tienen futuro. Y eso vemos en este tiempo, ahora en la actualidad. Y esto, hermano, es todo consecuencia de la desobediencia a Dios. Y creo que la palabra de Dios también nos enseña por qué está pasando estas cosas. Si ustedes me acompañan en Daniel, en el libro de Daniel, quiero compartir una palabra del Señor con ustedes. En el libro de Daniel, vamos a leer. Vamos a ver Daniel, Ezequiel. Daniel, vamos a ver Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12. Y acá Daniel está hablando también el fin de los tiempos. El fin, fíjate, el capítulo 12 de Daniel tiene un título, dice, el tiempo del fin. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. El versículo 3 nos está diciendo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este pasaje, este texto de la Biblia, está hablando de los hombres que predican la palabra de Dios, que ya llevando el mensaje del Evangelio al mundo inconverso. Estas son las personas, Dios las considera de esta manera. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Así que nosotros somos la luz, llevamos la luz del mundo para que el mundo se despierte, para que el mundo entienda dónde está el camino que lleva a la bendición y a la vida eterna. Y después el versículo 4, mira lo que dice. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero mira lo que dice la otra parte B. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Acá nos da a entender la palabra del Señor que el Dios de este siglo, podemos decir Satanás y sus demonios, ha enceguecido a la humanidad, haciendo creer que el mérito de la ciencia adelantada es obra del ser humano, y no es obra del ser humano, sino que Dios lo permitió que el hombre tuviera la capacidad de hacer las cosas como están. Como hoy en día el hombre vuela, el hombre tiene comunicaciones rápidas, el hombre, entonces la persona, el mundo, ve al hombre, piensa que todos son méritos del hombre, y no son méritos del hombre. Todo lo que Dios permite, que el hombre tiene, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha permitido. Entonces el hombre y las mujeres no ven la obra de Dios, no ven la creación de Dios, como decía Pablo en Romanos, no ven lo que Dios ha creado, no ven la naturaleza cómo funciona, no ven la gloria de Dios como podemos hacer todos los días para que nosotros podamos verla. Totalmente enceguecido, el Dios de este siglo ha enceguecido la humanidad. Entonces el ser humano no puede ver, como dice el Salmo 19. El Salmo 19 muestra la gloria de Dios y la palabra de Dios. Son dos cosas fundamentales en las cuales fortalece nuestra fe para que nosotros como hijos de Dios podamos entender y podamos poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador y someternos al señorío de nuestro Padre que nos ha creado. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no nos queda otro remedio
que someternos a Dios y procurar de predicar la palabra a quien Dios nos pone en nuestro camino para que ellos puedan comprender y entender que es el único que nos lleva a la vida eterna y nos va a poder proteger de todas las calamidades que va a venir en este mundo, es únicamente en las manos de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, por eso el destino del mundo está llegando al fin, es porque el mundo han sacado su mirada del Señor y se han pensado que el ser humano es que tiene todo el mérito de las cosas que tenemos en el mundo actualmente. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a nosotros. Ahora, hermano, es tan grande el amor del Señor que Dios siempre está volviendo a, podríamos decir así, está volviendo todos los días a aconsejar a su pueblo, a aquellas personas que le ha elegido para transmitir las verdades del Señor. Y quiero compartir con ustedes, y ustedes me siguen otra vez en Jeremías, capítulo 9. Hay una palabra del Señor en la cual nosotros como hijos de Dios debemos ser agradecidos a Dios y poner toda nuestra mirada en estas palabras del Señor y esforzarnos para poder hacer lo que Dios nos dice, porque de esta manera nosotros, hermanos, vamos a poder ser el ejemplo, vamos a poder ser la luz de este mundo y vamos a poder mostrar el camino correctamente a aquellas personas que no conocen el camino que nos lleva a la vida eterna. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26 vamos a leer. Jeremías capítulo 9, fíjese que acá tiene un título: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice así el versículo 23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Así que todo la fortaleza nuestra, toda la salvación nuestra, siempre está enfocada en Dios. Separado de Dios, nada podemos hacer nosotros. Si nosotros, hermanos, salimos del camino de Dios, salimos de hacer lo que Dios a nosotros nos enseña o nos manda, conociéndola, y salimos, hermano, ahí viene el problema que dice acá el versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25. He aquí que viene día, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Circuncidado está hablando del pueblo de Dios, y incircuncisos son los que no son pueblo de Dios. A Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón, desobediente. Está hablando acá. Entonces, hermano, el castigo de Dios es automático. Dios no va a dejar, hermano, de cumplir con su palabra. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos abrió un camino, y ese camino debemos seguir hasta el fin. Esa es la oportunidad que Dios nos ha dado, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que cuando nosotros nos equivoquemos, reconozcamos, le pidamos perdón y seguimos adelante, cumpliendo con la misión que el Señor nos ha pedido. Entonces, hermano, como dice la palabra del Señor, alábense en esto lo que se hubiera de alabar, ¿no? Nos pide el Señor que los hijos de Dios debemos alabarnos del conocimiento del Señor, de los talentos de Dios, reconocer que Él es soberano, que solamente Él tiene el control de todas las cosas. Ahí nosotros debemos alabarnos. No alabarnos en nuestra sabiduría humana, no alabarnos porque tenemos un cierto conocimiento seculares, no alabarnos porque tenemos dinero, no alabarnos porque sabemos más que otras personas, no, en esto no, pero sí alabarnos en el conocimiento del Señor, ¿no? Como dice la palabra del Señor acá. Y el versículo 23 es muy clarito. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
En cambio, debemos regocijarnos solo en nuestra relación personal con el Señor y en su gracia, que nos capacita para vivir rectamente. Solamente Dios es el que nos capacita para vivir rectamente dentro de los principios y de la voluntad del Señor. Todos los valores terrenales pierden importancia cuando nosotros comparamos con la alegría de conocer a Dios. Eso lo puedo decir yo, que vine de grande en el camino del Señor. El cambio que Dios te hace, la forma de vida, cómo te transforma Dios cuando nosotros nos sometemos a Él, ¿no? Y hacer la voluntad del Señor. Sabemos que la voluntad del Señor, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Vale la pena nosotros, como hijos de Dios, en estos tiempos tan difíciles, que el mundo es totalmente ciego, nosotros que tenemos la oportunidad y el conocimiento que Dios cada vez nos está revelando por medio de su palabra, por medio de sus siervos, por medio de las prédicas, nos está mostrando el camino que debemos seguir. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos esforzarnos y someternos a las enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros. Lo que de veras vale es la consagración al Señor Dios, no queda otra. Es el valor más grande que tiene el ser humano, como dice la palabra de Dios mismo, es la consagración al Dios y a sus normas, a su forma que nos enseña cómo debemos vivir, a las normas de Dios, y Él permitir que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro corazón con la sabiduría de los cielos. De esta manera nosotros vamos a tener éxito en nuestra vida. Y no creo que es motivo de ahora tiempo que nosotros, viendo todos los acontecimientos, que el cumplimiento de la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, creo que es tiempo de nosotros pensar un poquito cómo estamos viviendo, como predicaba Matías el domingo pasado. No a los afanes de este siglo, ni en los engaños de riqueza, ni las codicias de otras cosas, como dice la palabra del Señor, ¿no? Y que esas cosas ahogan la palabra del Señor y no vamos a poder el fruto que Dios quiere que demos, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios, que podamos identificarnos como hijos de Dios. Es el fruto mayor que Dios quiere, que nosotros como hijos de Dios nos identifiquemos como hijos, como separados, marcando diferencia del mundo en el cual vivimos. Así que Dios, hermano, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, podamos abrir nuestros ojos espirituales y pedir a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento y mirar un poquito la gloria de Dios, mirar la creación de Dios, mirar los acontecimientos que Dios a nosotros, a sus hijos, nos está revelando. Hace de miles de años nos fue revelando de a poquito y nos fue mostrando y estamos viviendo en la actualidad. Así que yo en el nombre de Jesús le animo en estos últimos tiempos, hermano, no, hermano, se afane por las cosas de este siglo, no se afane por las cosas que engañan a las personas, sino, hermano, aférrense a Dios, de ver, hermano, agárrense de la mano del Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, porque todo lo que nosotros acumulamos en este mundo, la riqueza, todo, hermano, esto se va a terminar, va a quedar todo para nada. Pero la vida eterna nuestra, hermano, nuestra vida es eterna. Nuestra alma va a estar con el Señor por los siglos de los siglos. Entonces, con más creo que en este tiempo es momento de nosotros reflexionar y mirar un poco alrededor, ver las circunstancias, las consecuencias que estamos viviendo. Exactamente se cumple lo que el Señor ha dicho. Ustedes, hermano, le animo, lean otra vez Romanos. Hermanos, lean Romanos y van a ver que estamos viviendo exactamente lo que todos los días vemos en los medios de comunicación. Todos los días lo que está pasando. Abrir la Biblia es como abrir un diario, mirar la televisión con las noticias, malas noticias, todo continuamente. Y eso está pasando porque el hombre se alejó de Dios. El hombre se olvidó de Dios. El Dios de este siglo lo ha enceguecido. El único que te puede abrir los ojos espirituales es solamente en las manos de Jesús. Siguiendo a Jesús, siguiendo las pesadas de Jesús, vamos por el camino correcto y vamos a llegar a la vida eterna que Dios tiene preparado para nosotros allá en los cielos. Así que yo le animo en el nombre de Jesús, hermano, esfuércense. Hermano, deje las cosas terrenales de un costado, empieza a procurar de buscar las cosas celestiales, porque estamos tan cerca, hermano, de la venida del Señor. Ahora, hermano, el privilegio que tenemos nosotros ahora es que Dios ha prometido venir a buscarnos. Sabemos que tiempo del pasado Dios siempre castigó a las personas, pero Dios ahora, a nosotros, para que nosotros no caigamos en el castigo de Dios, Dios nos va a levantar. Pero para eso es necesario que tengamos una vida
de intimidad con el Señor, una buena relación con Dios. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, nosotros podamos ir con Él a disfrutar por los siglos de los siglos y después volver a este mundo para reinar con el Señor. Así que yo le animo en el nombre de Jesús, hermano, todo lo que vas aprendiendo todos los días, todas las prédicas que escuchamos de parte del Señor, pongamos en práctica. Esforcémonos para vivirla, porque es la única manera, hermano, que vamos a poner la protección es de parte de Dios. El ser humano no puede protegernos, la ciencia no puede protegernos. El único que nos puede proteger de todas las calamidades que está viviendo el mundo y que aún las peores que van a venir es solamente nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, yo le animo en el nombre de Jesús, examinar tu vida, esforzate, busca de Dios, empezar a leer la palabra de Dios, saca un tiempo para el Señor, para que vos puedas estar asesorado de todo lo que Dios quiere que vos hagas, para que vos puedas disfrutar mientras estés aquí y después estar con Él por los siglos. En el nombre de Jesús te lo pido y te bendigo para que vos tengas esa fortaleza para poder buscar la presencia del Señor. Así que, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús yo te bendigo y te pido en el nombre de Jesús que vos te esfuerces. Nada más que se llama esfuerzo, como dice la palabra del Señor en el Viejo Testamento, ¿no? Solamente esfuérzate y sé valiente para poder conocer más del Señor, para que Él pueda cuidarte, protegerte y enseñarte aún cómo debes superar cierta dificultad o problema que podamos tener mientras estamos en este mundo. Así que Dios te bendiga y que esta palabra del Señor te sirva de fortaleza espiritual y también un consejo de parte del Señor, que es el único camino que nosotros tenemos, es buscar al Señor, como dice acá la palabra del Señor en Jeremías, ¿no? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Si nosotros tenemos conocimiento de Dios, somos nada. Pero si nosotros tenemos conocimiento de Dios, somos glorificados, somos personas sabias, personas entendidas, que podemos transitar en un mundo totalmente corrupto, un mundo malo, pero vamos por el camino correcto, porque Dios, el Espíritu Santo, que el Señor nos ha dado para que esté con nosotros, nos va a guiar siempre a la verdad y al camino correcto. Así que Dios les bendiga y hacemos una oración para darle gracias a Dios por este tiempo y que el Espíritu Santo de Dios le haga recordar todos los días esta bendita palabra, que la única manera para que tengamos gloria, para que seamos fortalecidos, para que seamos personas sabias y con sabiduría de lo alto, es solamente con el conocimiento de Dios. Separado de esto, nada podemos hacer. Señor, yo te doy gracias en este momento, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada hermano, Señor, que va a escuchar este mensaje, que vos los bendiga, que vos les fortalezca, que vos le das sabiduría de lo alto y la fuerza necesaria para que puedan buscarte, para que puedan, Señor, asesorarse de tu conocimiento, para que te puedan conocer cada día más, porque de esta manera van a estar libres de ser engañados, van a ser libres de ser enceguecidos por el Dios de este siglo que está engañando a toda la humanidad. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, ayúdanos a ser obedientes cada vez que vos nos hablás por medio de tus siervos, por medio de tus hijos que te predican tu palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, gracias porque somos tus hijos y gracias por tus promesas que vos tenés para cada uno de nosotros, de protegernos, de cuidarnos y de llevarnos un día a estar con vos por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada hermano que está escuchando este mensaje y que tu fortaleza sea cada día, Señor amado, dirigida y puesta a tu disposición. En el nombre de Jesús, amén.